están? Buenas noches, los saludo. Yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a otra nueva emisión de nuestro programa 200 años de mujeres pioneras, que lo hacemos en conjunto con Vicepresidencia de la República, en donde nos hemos sentado a escoger esa lista de las mujeres que han impactado a lo largo de estos 200 años de independencia positivamente en nuestra sociedad, con su talento, con su valentía y con su área de experticia. Hoy tenemos a una mujer que yo también admiro personalmente, que es maravillosa, pionera, porque ha sido la primera en crear una agencia digital One Stop Shop y además porque ha sido líder en diferentes entidades en la industria de los medios y ya vamos a conocer su historia. Ella es Carolina Angarita y está aquí con nosotros. Carolina, buenas noches, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. No, buenas noches, Jimena, qué gusto volverte a ver y gracias por haber pensado en mí para este homenaje maravilloso que están haciendo ustedes a la mujer colombiana. Nos gusta, tenemos de costumbre iniciar conociendo los años de la infancia de nuestra pionera y yo quiero saber cómo fue tus años en el colegio. Tú naciste en Bogotá, alguna anécdota que quieras recordar aquí y contarnos a nosotros. Mira, yo empecé muy chiquita en el colegio, de hecho me terminé graduando del colegio de 16 años, entonces yo siempre era como la chiquita del curso en edad y eso obviamente tenía ventajas y desventajas, ¿no? Porque los grandes y las grandes eran más altas, eran los que eran mejores para el deporte y como yo no tenía eso, entonces me refugié en otro tipo de cosas para las que yo era muy buena, me refugié en los libros y me volví una súper mega lectora, pero eso hoy lo agradezco infinitamente porque esa hambre de aprender, ese afán de leer, me han servido en la vida muchísimo. Y una anécdota que yo siempre cuento porque la rescaté muchos años después en mi vida, era esa creencia mía en mi mundo infantil de que era una maga y que podía hacer magia y que podía crear cosas. Y hay dos ejemplos de cómo creaba cosas. Uno es el de la lluvia, cuando estaba lloviendo, Bogotá, frío, yo quería salir a jugar al parque. Yo cerraba los ojos y con toda la fe del mundo cantaba Sol, Solecito. Y mira, te lo aseguro que siempre algo pasaba, el cielo se abría y yo terminaba pudiendo salir a jugar. Entonces yo decía, soy una gran maga. Y la otra era cuando no había hecho la tarea, el quiz, yo, Dios mío, por favor, me metía a misa a las 7 de la mañana, colegio católico, con la hostia en la boca, esto obviamente después de haber hecho la primera comunión, yo, Dios mío, porfa, que no me pidan la tarea hoy, que me la pidan mañana. Y siempre se me concedía el deseo. Entonces yo crecí convencida que era maga, hasta que obviamente nos dicen la magia no existe, lo único que existe es sangre, sudor y lágrimas, lucha y sacrificio, y me metí por ese mundo de darle muy duro a la vida hasta que los golpes me hicieron reencontrarme con la niña maga y a eso me dedico hoy, a potenciar la magia en los demás. ¿En qué momento ya más grandecita empezaste a sentir como tus aptitudes para el liderazgo? ¿En qué escenario te diste cuenta que eras líder? Pues mira, yo empecé como tú en el periodismo y el periodismo es muy autónomo, ¿no? Entonces el periodismo es, uno tiene su fuente, uno va y busca su noticia, uno la saca al aire, pero es un proceso, si se quiere, muy independiente. Por supuesto hay un consejo de redacción, pero es muy independiente. Fue cuando empecé a interactuar con equipos que me di cuenta que tenía una capacidad de influencia natural positiva. Y ahí viene el liderazgo, ¿no? El liderazgo no es dado por el cargo ni por el título. De hecho hay muchos jefes que no son líderes y hay muchos líderes que no son jefes. Y yo a los 20 años trabajando en CMI con Yamid algo tuvo que haber sentido, digo yo, y me puso de jefe de corresponsales. Imagínate, yo de 20 años jefe de unos corresponsales que eran unos señores grandotes de 30, que me parecía que nunca iba a llegar yo a los 30. Y entonces yo era como su representante en Colombia. Entonces yo nunca me creí la jefa, sino me creía la amiga. Entonces ellos se mataban y hacían unas entrevistas larguísimas y el noticiero era de media hora, de los cuales eran 7 minutos de comerciales y 23 minutos de noticias y teníamos que repartirnos entre todos los periodistas y yo no era yo, sino yo estaba representando a todos los corresponsales. Entonces yo lo que lograba era volverme la vocera de ellos para venderle a Yamid las notas, para decirle por qué era más importante y así fuera 20 segunditos de cada uno yo hacía que salieran al aire. Y eso generó que yo me convirtiera en una líder natural de ellos, no por el cargo otra vez, sino porque era su representante, porque era su vocera, porque me importaban, porque quería que les fuera bien. Entonces quizá ahí fue como donde tuve
ese primer camino de que tenía algo por ahí, y luego en la vida me di cuenta que para ser exitosa tenía que rodearme muy bien. Y yo creo que el éxito de un líder es en gran parte, si no en el 100%, pero bueno, en gran parte, su capacidad de coger y escoger en su equipo gente mejor que él o que ella. Y de ahí uno logra crear equipos exitosos que salen adelante, empoderándolos, dándoles armas, dándoles herramientas para que ellos con su propia capacidad y su propio poder se luzcan y vuelen con sus alas. Y entonces cuando la gente del equipo de uno, que es mejor que uno, vuela con sus alas, uno vuela con ellos aún más arriba. Yo, pues como te conté, con Yamida Mata hasta los 24 años, mis 4 primeros años de carrera, de los 20 a los 24, entré como practicante, me regalé, no me pagaban un peso, y a los 4 meses me vieron las ganas y la pilera y lo juiciosa y me empezaron a pagar. Y a los 24 años, después de haber sido jefe de corresponsales, después de haber cubierto orden público, que en ese entonces, en esa época triste de Colombia que no nos queremos acordar, era la fuente más importante, a los 24 años yo de repente me empiezo a sentir como gris y como apagada, porque pues yo me había metido al periodismo, como creo que todos nos metemos a nuestras carreras con la mejor intención de salvar el mundo, y yo veía que viajaba al Putumayo, al Guaviare, cubría tomas guerrilleras todos los días con viudas, con huérfanos, y como que nada de lo que hacía servía para nada. Y entonces un día a los 24 años me senté a escribir una toma guerrillera y me di cuenta que lo único que cambiaba era el número del frente guerrillero, el número de muertos y la población, y yo decía, la historia se repite y nada de lo que hago sirve para nada, y me empecé a sentir gris y me empecé a sentir apagada, y como en un grito de mi alma dije, tengo que buscar otra vez luz, necesito alejarme de esta ruedita del ratón en la que estoy atrapada. Y me fui, cogí mis ahorros, vendí las 3 cosas que tenía, me fui a Inglaterra, pedí un préstamo del ICETEX y me puse a estudiar periodismo internacional. Y estando en Inglaterra, en eso, me empiezo a reivindicar con Colombia, porque empiezo a conocer las historias de cientos de colombianos en Inglaterra que se despiertan a las 3 de la mañana para hacer los trabajos que nadie quiere hacer allá a las 4 de la mañana, limpiar los baños del metro, todas estas cosas muy duras para ahorrar, para poderle mandar a su familia dinero, para sostener a cientos de personas acá, y me empiezo a encontrar con esa capacidad trabajadora colombiana absolutamente hermosa, poderosa, con ese amor de los colombianos por las familias, y me empiezo a acercar emocionalmente a este país del que me había ido como escapando porque la época de la guerra era muy dura, y allá monto una revista que se llamaba Panorama Latino con Juan Manuel Salgado, que fue increíble. Empezamos a trabajar también haciendo un programa de radio. Vuelvo al periodismo a través de esos rostros colombianos mientras me sostenía cuidando un niño y siendo mesera de restaurantes, y armo todo eso. Y luego termina esa etapa, me gradúo con honores de periodismo internacional de ese máster, regreso a Colombia, y entonces yo recibo una llamada de RCN Televisión, y ahí es donde me ofrecen la producción ejecutiva del sistema informativo. Entonces la primera vez que me salgo del periodismo a un puesto ejecutivo, y a los pocos días me ofrecen la vicepresidencia, programación y mercadeo del canal, a lo cual yo por supuesto pienso que están locos, que lo que soy es periodista, que yo no tengo ni idea de esto, pero como una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno hace, yo dije, bueno, yo me le mido si me dan un tiempo para estudiar, aprender, que me fascina en la vida. Y entonces me dicen que sí, que me dan tiempo para aprender, y empiezo a estudiar de audiencias, y con este conocimiento del periodismo, con este amor por la investigación, empiezo a entender cómo nos comportamos frente al televisor, cómo somos los hombres, las mujeres, los niños. Viajo, empiezo a entender cómo lo hace Televisa, empiezo a entender cómo se hacen los estudios para conocer a esas audiencias de manera profunda, y monto la estructura de la vicepresidencia, programación y mercadeo del canal RCN. Armamos un equipo maravilloso donde teníamos gente experta en rating, donde teníamos gente experta en sociología, en antropología, gente experta en armado de parrillas, y montamos también la estructura de mercadeo, fortalecimos la agencia de publicidad in-house, y el rating empieza a mostrarse, empezamos a tener resultados, y cuando esto va creciendo locamente,
digo, bueno, ¿y el mundo digital? El mundo digital era como que los que estábamos en la cajita de la televisión estábamos ahí, pero el mundo digital venía así como a mí. ¿En qué año fue esto? Más o menos, ¿qué año? Pues mira, yo me acuerdo en 1995-96 que empezamos a hacer todo el tema de los mensajes de texto y llegamos a facturar un montón, y yo me acuerdo por esa misma época dijimos la página web del canal no puede ser una cosa ahí que está como a ver, sino tenemos que tener la capacidad de volverla un medio propio, de monetizarla, y eso empezamos a hacer, empezó a tener vida propia, empezó a tener estructura propia, periodismo propio, empezamos a monetizarla, y luego es cuando digo, esto debajo del techo de un canal pues no va a llegar muy lejos, porque el canal tiene un interés claro que es la televisión, e internet se veía chiquitico al lado. Y entonces le propongo a mi gran mentor, que fue Carlos Julio Ardila, que hiciéramos algo independiente digital, y él obviamente venía pensando que el mundo digital era una apuesta seria. Montamos Innova, la primera agencia One Stop Shop que hubo a nivel digital en el país, con un equipo integral. Nos recorrimos el país trayendo talento, y en ese recorrido del país nos dimos cuenta que además había mucho talento emprendedor. Entonces terminamos montando también una incubadora de negocios, una incubadora de empresas, y ahí incubamos 13 negocios, 13 empresas diferentes digitales, y estando ahí es cuando me aparece Google y me dice, oiga, queremos a alguien que sepa de televisión, que sepa de digital, que tenga el espíritu emprendedor y que nos ayude a crecer la operación en Colombia. Y me voy para Google, y estando en Google me aparece Discovery. A mí me hacían falta estando en Google los contenidos, y pues esta red de 14 canales de televisión absolutamente hermosa me puso el reto de ser su cabeza de estrategia digital en América Latina y manejar las operaciones en Colombia, desde donde en programación se manejan 15 países, en operaciones se manejan 42 señales de televisión, y bueno, ahí estaba hasta marzo 31 cuando decidí dar el salto para dedicarme 100% a mi propósito. ¿Qué es Forja? Utilizamos la palabra para hablar de cómo transformamos lo más duro, que es el metal, lo más pesado, en algo que puede convertirse en arte. Y así como el descubrimiento del fuego cambió la historia de la humanidad, este descubrimiento del nuevo fuego, que es el fuego interior de nuestro poder creador, de nuestro ser profundo, para transmutar realidades otra vez, va a volver a partir la historia de la humanidad en dos. Me organicé de muchas maneras la vida hasta que ya pude hacerlo, y lo di con mucho coraje, la verdad, con mucha valentía, y ese coraje y esa valentía vienen de un solo lugar, que es el lugar de la fe. Y es eso que encuentras, que cuando tú das un paso de coraje, Dios te da 1000 pasos de ayuda. Es cierto, cuando tú crees que te vas a lanzar del abismo, porque es el abismo que te dice todo el mundo, y vas a caer, porque no vas a tener trabajo y vas a estar de acá, pero lo haces con fe y con amor y con ese espíritu de servicio, y de repente cuando empiezas a caer te salen alas y terminas volando, y las puertas se te abren, y la gente te llama y te ofrece posibilidades, y te das cuenta que hizo todo sentido. Y entonces así fue Jimé, así fue mi salto, y hoy me siento con esas alas que me puso Dios, y me siento con esa capacidad de dar amor, y me siento feliz haciendo mis proyectos de transformación humana, de transformación personal, donde estamos y hemos visto ya resultados hermosísimos, ayudando a muchísima gente que tiene, como tuve yo, muchos años vacíos en el corazón. Te dedicas en este momento, para decirlo en palabras muy sencillas, a empoderar a los demás, a darles herramientas, pero explícanos tú cómo son las dinámicas. Das conferencias, escribiste tu libro. Sí, hoy me dedico a lo que yo llamo potenciar la magia en los demás, porque estoy convencida de que todos tenemos una capacidad de transformar nuestra realidad, no importa ninguna circunstancia, no importa de verdad. La cabeza es la que nos está poniendo límites, pero hay una manera de desafiar esos límites, que es lo que yo llamo magia. Entonces, yo no soy coach, mucha gente cree que soy coach, no soy coach, no quiero serlo. Yo me paro en un lugar diferente, que es el lugar de la mentoría. ¿Cuál es la diferencia entre coaches y mentores? Los coaches aprenden unas técnicas increíbles y maravillosas, estudian eso, se preparan y lo sacan adelante. Los mentores lo hacemos desde nuestra propia experiencia de vida. Yo tengo 27 años de vida ejecutiva,
27 años de aprendizaje con el ser humano, de crecimiento, y desde ahí es donde me paro, lo sumo a todos los estudios que he hecho. He gastado miles de dólares en viajes por el mundo aprendiendo, experimentando, y desde ahí es donde me paro para ayudar a que las personas encuentren sus respuestas. En la primera etapa hacemos mucho reseteo, o sea, limpiar, sanar, trabajar creencias, trabajar miedos y trabajar confianza. En la segunda etapa es una etapa que yo llamo puente, porque es la etapa donde nos empezamos de repente a desprender del ropaje viejo que venimos cargando, de las etiquetas, de eso que nos dicen ustedes así, nos desprendemos, de eso que ustedes, tal persona que tiene tal cargo, nos desprendemos y nos vamos quedando con quienes somos de verdad. Y ahí entra esa conexión con ese niño, con ese juego, con esa creatividad. Entramos en un lugar desde donde podemos construir. Y la tercera etapa es una etapa que yo llamo magia pura, donde entramos en el proceso de co-creación con Dios. Y todo este proceso se llama forja porque así como la forja es tomar algo duro como el metal y ponerlo al fuego y transmutarlo y convertirlo en arte, de esa misma manera soy convencida que los seres humanos podemos transmutar y cambiar cualquier realidad por dura que sea cuando nos conectamos con ese fuego interior al que llamo magia. Y así como el fuego fue el primer gran cambio de la humanidad, cuando se descubrió el fuego pudimos cocinar, cuando se descubrió el fuego pudimos hacer remedios, así como el fuego fue el primer gran cambio de la historia de la humanidad, el descubrimiento del fuego interior, estoy convencida, es el segundo gran cambio de la humanidad y por eso me dedico a eso. Entonces, en esas estoy, Jimé. Es como un taller, así me lo imagino lo que me estás narrando, tú me corriges y yo quiero saber qué tipo de público tienes o recibes mayormente mujeres, hombres, empresarios, para entenderlo así un poquito. Mira, sí tiene elementos de taller en cuanto que es manos a la obra. Tiene elementos de retiro en cuanto que nos retiramos y nos encontramos con nosotros mismos. Pero combinamos también unos ejercicios físicos especiales, de esos que yo he visto a nivel internacional en Inglaterra, en Estados Unidos. Aquí tenemos dentro del equipo, nos trajimos unas personas certificadas internacionalmente. Entonces hacemos una combinación de cosas para tocar a través del cuerpo, de la mente, de las emociones y del espíritu, fibras muy profundas de los seres humanos. Entonces por eso no lo llamamos ni taller ni retiro, sino inmersión transformativa. Inmersión transformativa. ¿Qué tipo de público? Naturalmente hemos tenido más mujeres que hombres, pero también han llegado los hombres. Es más fácil culturalmente que las mujeres digamos de frente quiero ir a esto, a que los hombres lo digan porque es un tema cultural y está bien. Edades, hemos tenido personas desde los 20 años en adelante, te diría yo, pero no hay realmente límite, no hay un target definido. Lo único que pedimos, y por eso este es un proceso, que hay una entrevista de entrada que se toma su tiempo, ha habido entrevistas de media hora como de 2 horas, donde entendemos que las personas de verdad tengan un compromiso profundo de transformación, porque esto honestamente no es para todo el mundo en ese sentido. O sea, el que va por curiosidad, el que va porque es divertido, el que va para chismosear, a ver qué es, ese no se conecta, porque esto requiere decisión profunda, determinación y disciplina diaria. Entonces, eso es lo que te podría decir de la gente con la que estamos trabajando hoy en día. Yo quiero contarte que en 200 años de Mujeres Pioneras nosotros siempre apartamos unos minuticos del programa para hacer un homenaje también a las mujeres que fueron las primeras en atreverse a ser valientes como tú. Todo esto que nos cuentas y todo refleja un estado enorme de valentía. Y nosotros queremos aquí recordar a las que nos abrieron brecha para hacer lo que hemos hecho nosotras hoy en día, y aquí las llamamos las heroínas de nuestra independencia. Y la heroína de hoy es María del Rosario Devia. Ella fue una valiente tolimense que fue acusada de mantener correspondencia con algunos insurgentes buscados por el régimen de Pablo Morillo, razón por la cual fue fusilada, esto el 10 de septiembre de 1817 en Purificación. ¿Qué opinas de ella, de María del Rosario Devia?
Mira, cualquier homenaje que les hagamos a estas mujeres valientes, valerosas, potentes, poderosas, va a ser siempre una partecita de devolverles lo que somos hoy, porque gracias a ellas y tantos otros valientes, hombres también, por supuesto, esto es de construcción mutua, gracias a esas mujeres y a esos hombres, somos lo que somos. Y ojo, hay que concentrarnos en todo ese poder que somos. Somos 50 millones de colombianos. Sí, hay unos poquitos que no están haciendo las cosas bien y que la justicia tendrá que encargarse de ellos, pero la inmensa mayoría de los colombianos somos gente de bien, amorosa, hermosa, generosa, trabajadora, y somos lo que somos la inmensa mayoría gracias a mujeres como ella que estuvieron atrás de nosotros y a hombres valientes también, abriéndonos las puertas, abriéndonos los caminos para que pudiéramos encontrar esa libertad y esa independencia y crear nuestra propia historia, con nuestros propios errores, porque los errores son importantes también para entender y aprender y mejorar. Y hoy, con todos los retos que seguimos teniendo como sociedad, hoy estamos en el mejor momento de la historia del país. Con todos los retos del que nos falta por resolver, nunca habíamos estado tan en paz, y si no miremos las cifras, nunca habíamos estado con tanta prosperidad, y si no miremos las cifras. Lo que pasa es que es más fácil que nos concentremos en las cosas malas y empecemos en esa espiral de negativismo a ver solo lo malo, que concentrarnos en la inmensidad de lo bueno, en la inmensidad de la mayoría de los colombianos, que somos seres humanos valerosos y valientes y trabajadores y buenos, que nos concentremos en las cosas que sí tenemos y no en la que nos falta, pero gracias a mujeres como ellas, y por eso cualquier homenaje es un pedacito de devolución de amor a donde sea que estén ellas en el cielo, es maravilloso, y qué maravilla que ustedes lo estén haciendo. Carolina, nos quedamos cortas porque hay mucho más de qué hablar, pero estoy fascinada de haber conocido, a pesar de que ya te conocía, más de cerca tu historia, más de cerca de dónde vienes, por qué estás haciendo lo que haces ahora, y te quiero agradecer porque es un gran aporte a nuestro país que tú regales con tanta generosidad todo lo que has aprendido para contribuir a que seamos mejores personas. Más que merecido este homenaje para ti, que seas parte de las mujeres pioneras aquí en el programa. Tan linda, te agradezco infinitamente a ti, a toda la estructura que hay detrás de este proyecto, a Claudia, a RTBC, a la Vicepresidencia de la República. Están haciendo un trabajo maravilloso, visibilizar 200 mujeres. Hay miles más por visibilizar, pero que empiece con un número grandote como 200 es poderoso, porque ahí muchas más se van a inspirar y van a sacar la cara y van a dejar sacar su luz y se van a ver. Entonces, gracias infinitas a ti, a Claudia y a todos por esta invitación, y cuenten conmigo para lo que pueda servirles. Así es, te mando un abrazo y también me despido de nuestros televidentes de Canal Institucional, de todos los que nos escuchan en nuestro formato podcast, porque tenemos también cada entrevista en podcast en la página de Radio Nacional de Colombia, y a los que prefieren vernos por el Facebook de RTBC. Mi nombre es Jimena Cortés. Ya saben que tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Buenas noches.